Bienvenidos al curso de física. Hoy día vemos la semana 18. El tema va a ser física moderna. Inicia a finales del año 1900 con Max Planck, quien idea un nuevo modelo, que es el modelo cuántico, cuando estudiaba las emisiones caloríficas que irradia un cuerpo. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero hablemos sobre la radiación térmica. Es una forma de transmisión de energía calorífica. Dicha emisión depende exclusivamente de la temperatura y de la naturaleza del cuerpo. Los cuerpos fríos o cuerpos calientes van a emitir radiación térmica en los dos sentidos. Es decir, un cuerpo frío emite radiación térmica hacia un cuerpo caliente y viceversa. Ahora hay que tener presente que a temperaturas ordinarias los cuerpos se ven por la luz que reflejan, pero a temperaturas altas la radiación térmica que se percibe corresponde al rango de la luz visible. Por ejemplo, una barra de hierro, al ir incrementando la temperatura, se va percibiendo de diferentes colores. Tú calientas una barra de hierro, primero la vas a ver rojo. Si sigues aumentando la temperatura, entonces lo vas a ver rojo-blanco, y así va cambiando de color de tal manera que hay una tendencia hacia el azul. Entonces va a haber una temperatura predominante, es decir, emite diferentes longitudes de onda, pero para cierta temperatura una de ellas es predominante, observándose el color correspondiente a dicha longitud de onda. Es decir, cuando calentamos un objeto, emite una radiación de diferentes longitudes de onda, pero hay una predominante para cierta temperatura. Para una temperatura dada va a predominar, por ejemplo, el rojo. Para una temperatura mayor será pues rojo-blanco, y así de tal manera que hay una tendencia a mayor temperatura hacia el azul. Cuando se estudiaba este tipo de situaciones, se notó que para una misma temperatura la radiación emitida era diferente dependiendo de la naturaleza del cuerpo. Luego entonces se busca un modelo ideal. Ese modelo ideal va a ser el cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Es un cuerpo imaginario e ideal, el cual absorbe y emite la máxima cantidad de energía a cierta temperatura y es independiente de la naturaleza del material. Ojo, era importante eso, que sea independiente de la naturaleza del material. Y se le llamó así porque las superficies pintadas de negro tienen poderes absorbentes muy altos. Por eso el nombre de cuerpo negro a este modelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay un rayo incidente, un rayo de luz, ingresa a través de este pequeño orificio, pero se va a reflejar y en cada reflexión se va a ir absorbiendo parte de la energía radiante que acaba de llegar. Por lo tanto, al final no va a haber nada de radiación o prácticamente nada que salga a través de él. Entonces vamos a decir, mira, la radiación que penetra es absorbida y no sale nada por el agujero. Por lo tanto, el plano de ese orificio va a ser justamente correspondiente a este modelo llamado cuerpo negro. Dicho cuerpo, al calentarse y llegar al equilibrio termodinámico, emitirá todas las radiaciones recibidas, siendo un perfecto emisor. O sea, este cuerpo negro absorbe y emite de manera ideal. Absorbe y emite las radiaciones de manera ideal. Este modelo fue ideado por Kirchhoff. Kirchhoff fue quien crea o idea este modelo del cuerpo negro. Ahora, la ley de Stefan Boltzmann, para el caso de un cuerpo negro, ya que el cuerpo negro no depende de la naturaleza del material, su emitancia o potencia emisiva o intensidad de la radiación va a ser directamente proporcional a la temperatura o a el cuarto exponente de la temperatura. De tal manera que esta emitancia se va a determinar como sigma por la temperatura elevado a la cuarta, donde sigma es la constante de Boltzmann y su valor es de 5,67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta.
y T es la temperatura absoluta expresada en Kelvin. Entonces, cuando nosotros hablamos de la radiación de los cuerpos incandescentes, se presentó toda esta situación y este modelo creado por Kirchhoff, pero habían problemas en cuanto a la evaluación de la gráfica que aparece acá. Mira, la gráfica nos muestra acá la distribución de la energía en el espectro continuo de la radiación de un cuerpo negro a cierta temperatura. Para cierta temperatura aparece una gráfica del espectro continuo de este tipo de radiación. Acá tenemos nosotros la emitancia o la intensidad de la radiación versus la longitud de onda, de tal manera que aparece una curva para cierta temperatura. Para otra temperatura aparecerá una curva similar, ya sea, ¿no?, que va a ir cambiando el color predominante. Para una cierta temperatura va a predominar un cierto color, para otra temperatura predomina otro color. Por ejemplo, acá tenemos pues entre los 400 y los 750 aproximadamente nanómetros el rango visible de la luz. Acá aparece el ultravioleta y por acá los rayos infrarrojos. Hay, como podemos ver, una emisión de diferentes longitudes de onda cuando un cuerpo está caliente, pero predomina un color. Por ejemplo, calentamos el hierro de repente a una cierta temperatura y predomina el color medio rojizo con blanco, significa que está ese material a una cierta temperatura. Para otra temperatura va a haber otro color predominante. De tal manera que esto es lo que se había descubierto y esto era difícil de explicar mediante la física clásica. La ley de Wien, por ejemplo, nos indica la longitud de onda correspondiente a la máxima longitud de onda multiplicado por la temperatura tiene este valor. O sea, esta ley de Wien nos va a permitir inclusive saber la temperatura a la cual se encuentra un cuerpo, sabiendo pues el color predominante. Si nosotros sabemos el color predominante, sabremos la longitud de onda. Y al saber la longitud de onda máxima, o sea, del color predominante, multiplicado por la temperatura a la cual se encuentra el cuerpo, nos va a dar esta constante. Así es como nosotros podemos saber, por ejemplo, la temperatura del Sol o la temperatura de alguna nebulosa que podamos observar. Lambda max es la longitud de onda correspondiente a la máxima energía de la radiación en el espectro de un cuerpo negro, o sea, el color predominante. T es la temperatura absoluta de ese cuerpo negro, ¿correcto? Ahora, para poder explicar esta gráfica que aparece para cierta temperatura, varios científicos trataron de explicarlo, de tal manera que no fueron con resultados buenos, ya que utilizaban el concepto de la física clásica. Por ejemplo, acá aparece la curva experimental y aparece también la curva bajo la ecuación o el planteamiento de Wilhelm Wien, y también aparece pues la curva bajo el planteamiento que hizo Rayleigh-Jeans. Como podemos notar, ninguno de estos dos planteamientos correspondía a la curva experimental que aparecía. Quien sí logra explicar satisfactoriamente el comportamiento de los cuerpos incandescentes, en este caso del cuerpo negro, es Max Planck, utilizando el modelo cuántico. El modelo cuántico concordaba perfectamente con la curva experimental obtenida para la radiación de un cuerpo negro. Bien, entonces acá aparece la teoría del cuánto de energía planteado por Max Planck. Max Planck plantea que la energía en una radiación está cuantizada, es decir, se absorbe y emite en cantidades discretas, múltiplos de una cantidad fundamental a la cual llamó cuanto de energía, o también lo conocemos como un paquete de energía. La cantidad de energía de cada paquete, llamada por Albert Einstein fotón, es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación de la cual proviene. Es decir, no todos los paquetes contienen la misma cantidad de energía. Hay paquetes más energéticos que otros.
dependiendo de la frecuencia de la radiación de donde provenga, ya que la energía del fotón va a ser directamente proporcional a la frecuencia. Entonces veamos acá. Por ejemplo, tenemos una emisión de luz, o sea, una onda electromagnética, la cual viaja a una velocidad conocida de cierta frecuencia. Este es el planteamiento clásico, ¿no? Una onda electromagnética. Pero Max Planck propone que esta luz se está transmitiendo en paquetitos de energía. A esos paquetitos de energía los llamó cuantos de energía. Esa energía contenida en cada paquetito es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación de donde proviene. Veamos acá. Por ejemplo, acá tenemos brevemente un espectro electromagnético, donde estamos señalando la frecuencia de más hacia menos. Hay un 1% aproximadamente de ese espectro electromagnético que es el rango visible de la luz. Por debajo tenemos el infrarrojo, microondas, las ondas de televisión y las ondas de radio. Veamos, en el rango visible de la luz, el color de menor frecuencia es el rojo y el de mayor frecuencia es el violeta. Dense cuenta que acá, del rojo, por debajo del rojo aparece el infrarrojo, IR, el infrarrojo. Así como por encima del violeta aparece el ultravioleta, el UV, ¿ven? Los rayos ultravioleta. Más arriba están los rayos X y más arriba los rayos gamma. Son de muy alta frecuencia. De tal manera que la energía de un fotón proveniente de una radiación ultravioleta va a ser mayor a la energía del fotón proveniente del infrarrojo, ya que el ultravioleta posee mayor frecuencia que el infrarrojo. ¿Y qué cosa nos dice Max Planck? Que la energía del fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación. Por esa razón, la energía del fotón de los rayos ultravioleta es mayor a la energía del fotón del infrarrojo. Ahora, ¿cómo calculamos la energía del fotón? La energía del fotón lo vamos a determinar como el producto de H por F, donde H es la llamada constante de Planck, F es la frecuencia de la radiación de donde proviene el fotón y E sub F es la energía del fotón. Hay que tener presente que la energía se expresa en joules en el sistema internacional, pero en este caso también se va a expresar en una unidad llamada el electronvolt. O sea, la energía se puede expresar en joules o en electronvolt, de tal manera que un electronvolt equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Como puedes notar, un electronvolt es una cantidad muy pequeña de energía respecto al joule. EF entonces, la energía del fotón en joules o en electronvolt, H, la constante de Planck. Esta constante de Planck tiene los valores de 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundos o 4,14 por 10 a la menos 15 electronvolt segundos. Entonces, cuando ustedes quieran determinar la energía del fotón, van a ver cuál es su necesidad, ¿no? Si desean que la energía del fotón esté expresada en joules, pues utilizarán la primera relación. ¿Está Y si la energía del fotón la desean en electronvolt, utilizarán la segunda relación. Donde F, ¿quién es F? F es la frecuencia de la radiación la cual está emitiendo dichos fotones. Esta se expresa en Hertz. Ahora, notemos también que como C es lambda por F, o sea, la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia, recuerdan, en toda onda electromagnética, entonces de acá yo podría despejar la frecuencia, quedándome que C sobre lambda. Por lo tanto, reemplazando la energía del fotón me quedaría como H por C sobre lambda. Otra forma de poder determinar la energía del fotón, en este caso ya en función de su longitud de onda. Tengamos presente que la velocidad de la luz en el aire o en el vacío tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Está? Bueno, entonces ya sabemos determinar la energía del fotón, ya sea en función de su longitud de onda o en función de la frecuencia. Pero ¿qué pasaría si son n fotones los que están saliendo? Muy fácil, la energía de la radiación que se está emitiendo sería n veces la energía del fotón. Por ejemplo, una antena emite pues n fotones. Si yo conozco la energía de cada fotón, simplemente la multiplico por la cantidad de fotones emitidos y tendría la energía de dicha radiación electromagnética.
También a veces te hablan de la potencia de emisión. La potencia se expresa en watts y nos representa la energía de la radiación emitida por cada unidad de tiempo. Energía de la radiación emitida por cada unidad de tiempo. Recuerda que la energía de la radiación emitida es n veces la energía del fotón. Por lo tanto, si yo lo reemplazo, podría llegar a esta expresión, donde la potencia es n sobre t, es decir, la cantidad de fotones emitidos por unidad de tiempo. A veces te hablan de la cantidad de fotones emitidos por unidad de tiempo y a veces no saben cómo entenderlo. Esta parte es justamente la cantidad de fotones emitidos por cada segundo, ¿está bien? Por cada unidad de tiempo, multiplicado por la energía del fotón. Se deduce de la relación anterior. Y la intensidad de la radiación, ¿qué relación es? Es la potencia por cada unidad de área, watts por cada metro cuadrado. La intensidad de la radiación es la potencia emitida por cada unidad de área que atraviesa dicha región. Muy bien. Entonces, Max Planck hace este planteamiento para descubrir, como mencionábamos, ¿no? La forma de la curva, la forma experimental de la curva fue interpretada justamente bajo la teoría del cuanto de energía. Quedó un poco de duda en esa época con respecto al planteamiento, porque no había muchos experimentos donde se podría utilizar la teoría del cuanto, hasta que en 1905 otro físico llamado Albert Einstein pues explica el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico también es un fenómeno que tampoco podía ser explicado mediante la idea pues de que la energía se transmite en forma continua. Entonces, veamos de qué se trata el efecto fotoeléctrico. Bueno, el primer observador es Hertz, y uno de los principales investigadores es Philipp Lenard. Él descubre que el fenómeno consiste en arrancar electrones de una placa de metal cuando en ella inciden una onda electromagnética de alta frecuencia. Más adelante, Albert Einstein lo expresa en función de los fotones. Entonces, ¿qué es lo que descubre Philipp Lenard? Que la incidencia de los fotones, de la onda electromagnética, porque él hablaba de onda electromagnética, era capaz de arrancar electrones, pero había una condición, y la condición es que la frecuencia de la radiación incidente, o sea, la frecuencia de la radiación que llega a la placa de metal, debe ser mayor o igual a una frecuencia característica del material, llamada frecuencia umbral. Debe ser mayor o igual para que se cumpla el efecto fotoeléctrico. Pero hubo una serie de inconvenientes al momento de la explicación. Primero, que el tiempo en el cual se abandonaba o salían los electrones era muy, muy pequeño cuando cumplía esta condición. Y bajo esta idea no se percibía de que sea el tiempo muy corto, ¿no? De aproximadamente 10 a la menos 9 segundos, actualmente se sabe eso, ya que tenía pues que pasar un tiempo para que supuestamente los electrones vayan ganando cada vez más y más energía, ya que en la física clásica la energía se transmite en forma continua. Entonces, era un problema el tiempo. Otro de los problemas que él se encuentra es que esta restricción, esta condición, no tendría que existir, ya que si aumentamos la cantidad de radiación que llega, entonces los electrones que puedan ser arrancados serían pues, saldrían mucho más rápido, ya que irían ganando energía un poco más rápido, se pensaba, ¿no? Pero no ocurría eso, por más que aumentábamos la intensidad de la radiación, si es que la frecuencia era menor que la frecuencia umbral, nunca salía un electrón. Entonces, estas dos condiciones, estas dos situaciones,
hicieron pues que Philippe Lenard no pueda explicarlo bajo el concepto de la física clásica. La explicación más bien viene de otro físico llamado Albert Einstein. ¿Qué ocurre con Albert Einstein? Albert Einstein hace un planteamiento utilizando dos conceptos. El principio de conservación de la energía y utilizando la idea de que la energía está cuantizada, la teoría del cuanto de Max Planck. Bajo estos dos conceptos, él logra explicar el efecto fotoeléctrico, lo que está ocurriendo. ¿Cómo así? Él dice, no llega en forma continua la energía, llega en un paquete, llega en un fotón, La energía llega en paquetitos. Entonces, los electrones, vamos a ver acá la explicación, se encuentran como en un pozo. Este electrón va a absorber al fotón. Esto es energía. Todo el paquete de energía es absorbido por un electrón. Cuando ese electrón absorbe, que eso lo hace inmediatamente, instantáneamente, y cuando este electrón absorbe la energía del fotón, gasta una parte de su energía para vencer la propia resistencia del material. Decimos que hay una función trabajo ahí. Y el resto de energía lo utiliza como energía cinética. El resto de energía lo utiliza como energía cinética. De tal manera que la energía del fotón que llega, que incide, va a ser igual a la función trabajo, es decir, a la energía que necesitó solamente para salir del material, más la energía cinética que poseería dicho electrón. A ese electrón también se le llama un fotoelectrón. Hay que recordar eso. De tal manera que, de acuerdo a la conservación de la energía, tenemos la energía del fotón igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. F, ¿qué cosa es? La energía del fotón. La energía del fotón, recordemos que se determina como H por F, donde F es la frecuencia de la radiación incidente, o H por C sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda de la radiación incidente, o sea, la que está llegando. Phi es la mínima energía necesaria para arrancar un electrón, conocido con el nombre de función trabajo. Ese phi es H por la frecuencia umbral, o sea, característico del material. Ojo, la función trabajo depende de la frecuencia umbral, la frecuencia umbral, o H por C sobre la longitud de onda máxima capaz de poder arrancar ese electrón. Y la energía cinética máxima es un medio de la masa por la rapidez máxima elevada al cuadrado. Energía cinética máxima que puede adquirir dicho electrón. ¿Correcto? Entonces, dos cosas para la explicación que plantea Einstein. Conservación de la energía y la teoría del cuanto de energía. Bien, acá tenemos un diagrama donde está llegando la radiación hacia la placa metálica y están siendo arrancados electrones. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros invertimos la polaridad? Se invierte la polaridad. Si se invirtiera la polaridad, entonces se generaría un campo eléctrico que haría que estos electrones se detengan, vayan disminuyendo su velocidad en el caso que ya hayan salido, o en todo caso va a hacer de que los que van a salir no salgan de ese metal. De tal forma que si invertimos la polaridad de la fuente se puede detener a los electrones. O sea que el trabajo desarrollado por esa fuente va a ser igual a la energía cinética máxima. A ese voltaje utilizado se le llama el voltaje de frenado o potencial de frenado. De tal forma que el trabajo desarrollado por la fuente, si recordamos, es la carga del electrón multiplicado por ese potencial de frenado. Y eso va a ser igual a la energía cinética máxima. ¿Correcto? Otro punto que vamos a tocar son los rayos X, brevemente, claro. Es un fenómeno que consiste en la emisión de fotones cuando llega a una placa metálica
una corriente de electrones. O sea, es un efecto contrario al fotoeléctrico. Acá lo que va a ocurrir es que van a llegar electrones a una placa de metal y van a ser arrancados fotones. ¿Cuál es la idea? Tenemos acá el cátodo, acá el ánodo, el cátodo muy caliente debido a una diferencia de potencial o voltaje acelerador muy grande, en el orden de 10 a la 4 a 10 a la 5 volts. Debido a este potencial, este cátodo se va a calentar de tal manera que va a comenzar a ser arrancados electrones. Estos electrones van a adquirir cierta energía cinética y van a impactar sobre una placa de metal, por lo general hecha de wolframio o de berilio, y van a, al momento de desacelerar en el interior, al momento de desacelerar, van a perder esa energía se va a emitir como una radiación, en este caso como fotones de rayos X, como fotones de rayos X. Bueno, Wilhelm Röntgen, que fue quien descubrió inicialmente este fenómeno, pues no sabía qué tipo de situación estaba ocurriendo, por eso los rayos, como eran desconocidos, le da pues la variable X, ¿no? Por el desconocimiento, ¿no? Pues y hasta ahora quedó con ese nombre de rayos X. Entonces acá desaceleran los electrones en el interior y generan pues justamente esa energía, esos fotones que salen de esa placa de metal. Esta radiación no es percibida por el ojo humano, nosotros no percibimos mediante nuestra vista ese tipo de radiación. Es capaz de atravesar papel, madera, cartón y otros ciertos elementos. En el caso, por ejemplo, de los huesos, es un poco difícil ser atravesado por este tipo de radiación y por eso es que nosotros podemos plantear una situación de las placas, ¿no? Cuando van a tomarse placas de rayos X, sale pues la marca de los huesos, ya que esa radiación, esos fotones, no han sido capaces de atravesar pues los huesos de la mano, ¿no? O del pie, dependiendo de la región en la cual te tomen los rayos X. Ahora, si despreciamos nosotros la pérdida debido a la extracción de electrones, al momento que se extrajo los electrones hubo una pérdida de energía, y también debido al propio tubo en el cual se está desarrollando o a las condiciones en las cuales se está desarrollando el experimento, podemos de manera ideal decir que el trabajo desarrollado por la fuente de voltaje va a ser igual a la energía cinética que adquieren los electrones y a la vez igual a la energía del fotón. O sea, volvemos a este cuadrito, ¿no? Acá se le da energía a los electrones. Esa energía es transformada luego en energía cinética y luego esa energía es entregada o es la que conforma el fotón. Entonces, de manera ideal, sería el trabajo de la fuente de voltaje igual a la energía cinética máxima de los electrones e igual a la energía del fotón. Trabajo de la fuente de voltaje, recordemos que es la carga del electrón por el voltaje acelerador. El voltaje acelerador. La energía cinética máxima es un medio de la masa del electrón por la máxima rapidez elevada al cuadrado y la energía del fotón va a ser igual a h por la máxima frecuencia o h por c sobre la longitud de onda mínima. Recordemos que la carga del electrón tiene un valor conocido, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y la masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Estos son los valores pues, de la carga del electrón y la masa del electrón, que seguramente te van a servir. Finalmente, los rayos láser. Acá tenemos pues la descripción de, en inglés, las siglas, ¿no? En inglés de lo que significa láser, ¿no? Amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Todo el mundo ha jugado alguna vez con un puntero láser. Esta luz sabemos que llega a largas distancias, es una luz monocromática, es decir, de una sola frecuencia, o sea, de un solo color, ¿no? Puede ser, por lo general, ustedes ven pues luz roja, ¿correcto? Pero puede darse pues en otros colores también, pero siempre de un solo color. Luz coherente, es decir, colimado, es decir, que se encuentra en fase. La luz debe estar en fase, debe ser coherente, ¿correcto? Esas son las características de los rayos láser.